por Eduardo Artiga. Que el Señor nos bendiga. Buenos días. Buenos días. Gracias a Dios que Dios me ha traído aquí con bien, siempre sirviéndole a Dios, que es número uno en mi vida. La canción el himno que voy a cantar en la mañana se titula His Eye is on a Sparrow. Why should I be discouraged? Why should my shadows come? Why is my heart feeling lonely, longing for heaven and Jesus is a fortune, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy, and I sing because I am free. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. His eye is on the sparrow, and I know He watches. I know He watches. I know He watches me. I sing because I'm happy, and I sing
¿Cómo sigo eso? No tengo la menor idea. ¿Cómo puedo seguir eso? Yo le pedí a mi prima que cantara, pero resulta que predicó esta mañana. Quiero agradecerle a ella pues, por siempre estar disponible a ayudarme y compartir su talento con nosotros. Ella es mi prima preferida. Si recuerdan cuando llegó mi primo, dije que él era mi preferido también. Pero no, ella es mi preferida. El papá de ella es el hermano gemelo de mi papá. Así que tenemos una cercanía muy particular ella y yo. Y dio la casualidad que ella vino aquí el lunes porque tiene unos proyectos que está haciendo. Ella es cantante profesional. Y le dije, quédate. Y se dio su tiempo para estar con nosotros y alabar al Señor. Así que gracias, Bonnie, por tu talento. Buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes. ¿Cómo se sienten? Si Dios cuida de las aves, seguramente cuidará de mí. Esas son buenas noticias, ¿no lo creen así? Son buenas noticias. Esta mañana el tiempo corre rápido, tengo mucho que decir, así que me van a tener que perdonar un poco con el tiempo. Pero les voy a contar algo que tal vez ustedes no saben de mi parte, algo que no saben ustedes de mí. Yo soy una persona que por lo general trata de evitar conflicto, no soy bueno con el conflicto, en el sentido que hay personas que les gusta llegar a la raíz del problema. Si tienen problemas en su hogar, ellos tratan de llegar a la raíz del problema, sentémonos, hablemos, tratemos de llegar al punto, tratemos de resolver el asunto. Yo no soy así, yo soy un poco passive-aggressive. Yo trato de evitar el asunto, yo me quedo completamente callado con la esperanza que si tú no hablas del asunto, yo no hablo del problema, de repente el problema no va a existir. Y lo único que hago yo con eso es que meto ese problemita en una botella y la trato de apretar un poco más con la esperanza que esa botella nunca vaya a explotar. Así soy yo, así crecí en mi casa. Mi papá es uno de esos. Comentaba con mi prima cuando la recogí el lunes, eso, que nuestra familia por lo general es así, no nos gusta confrontar los problemas. Yo tengo la bendición, diré la bendición, que me casé con una panameña. Que no tienen problemas decir lo que sienten. Thank you. Así que mi esposa es directa, ella dice las cosas como son, así que he tenido a través de los 19 años ya casado, tener que aprender a ser un poco así y también le he enseñado a ella cómo ser un poco del otro y mutuamente nos hemos ayudado, pero esa idea de que vamos a hablarnos, decirnos las cosas, para mí eso no funciona y así me he dado cuenta que hay muchas personas que son así. Hay muchas personas que les gusta escarbar a la raíz del problema y tratar de resolverlo y le ponen presión y se sientan, mírame a los ojos, tú mírame a los míos y yo te voy a decir lo tuyo y tú dime lo mío, pero dejemos todo en la mesa. Así hay mucha gente y le pone presión al asunto para tratar de resolver. Saben, cuando uno tiene carbón y uno le pone presión al carbón por un buen tiempo, ¿qué sucede con el carbón? Se convierte en un diamante, ¿no? Pero la realidad es que hay más carbón que diamantes en el mundo. Y de igual manera hay más personas que prefieren mejor evitar el tema, evitar el problema, que aquellos que quieren enfrentar el problema. Les digo eso porque esa manera de pensar a veces la traemos a la iglesia. Queremos que los predicadores nos digan las cosas que queremos escuchar, algo suavemente para que salgamos de aquí contentos y alegres y así lo hacemos, así queremos llegar a la iglesia. Muchos de nosotros nos vacunamos para tratar de evitar el problema, nos vacunamos con el entretenimiento, con la música, con la película, cualquier cosa que nos saque la atención, no al problema, sino a otra cosa más interesante. Ahora les digo todo esto, porque los versículos que vamos a leer enseguida son un poco incómodos, son difíciles, hasta uno podría decir que son sangrientos, son dolorosos de escuchar. Pero a la vez, yo estoy animado y estoy contento que si ustedes hacen de su parte de escuchar y de abrir sus corazones, y si el Espíritu Santo hace de su parte, de moverse a través del pasillo de esta iglesia, puede ser, escuchen bien, puede ser que en el transcurso de 40 minutos lleguemos del carbón a una joya preciosa que Jesús quiere. ¿Qué les parece?
les invito a abrir sus Biblias al libro de Lucas. Lucas capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 y 9. Lucas capítulo 13, versículos 1 y 9. Todos los que tienen digan amén. Digan lo tengo. Y dice así mi Biblia. Estoy leyendo de la versión internacional. Lucas capítulo 13, versículos 1 y 9. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los demás? Les digo que no. De la misma manera, escuchen bien, de la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Versículo 4. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Versículo 6, entonces él contó esta parábola diciendo: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Y si no, córtela. Mi tema esta mañana: 1 año más. Les invito a orar. Querido Padre, no soy yo quien debe ser la voz de este día, Señor, sino que Jesús. Así que estamos aquí para escuchar. Danos Jesús en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La ventaja que tengo yo de estar aquí arriba es que puedo ver sus caras. Inmediatamente puedo ver que hay ciertas palabras de estos textos que son incómodos para ustedes. Les dije que iba a ser incómodos. Se los puedo ver. Aquí en el versículo 7 al 9 de este capítulo se nos hace una declaración que no tiene ninguna ambigüedad. Esta declaración se nos hace una declaración sobre la necesidad de producir buenos frutos. Hay que entender que hay un contexto en esta historia, y el contexto de esta historia es sobre el arrepentimiento. Arrepentimiento de dar un giro nuevo a la manera en que uno vive, de dar un cambio a nuestra actitud, a nuestro comportamiento, de verse a uno mismo, de examinar quién uno es y notar su capacidad o su falta de capacidad de producir buenos frutos. Y es en esa falta de capacidad o falta de productividad de la cual Jesús ahora nos llama su atención. Así que comenzamos analizando este relato de Jesús, esta parábola, bajo el contexto que le llegó un reporte a Jesús de algunos galileos. Si leemos el capítulo anterior, ahí por el versículo 54, Jesús está predicando y está hablando como Él siempre lo ha hecho. Tiene la multitud y les está contando varias cosas y llega a un punto cuando les dice: oye, ustedes ven una nube que llega allá del oriente y ustedes saben que va a llover. Y viene el calor del sur y ustedes saben, el viento del sur, y ustedes saben que va a ser calor, les dice. Pero ¿saben qué? Pero no saben nada. Pero no pueden ustedes entender el tiempo en el que ustedes viven. Aquí Jesús está hablando que no podían discernir el clima, pero no podían discernir sus propios corazones. El Mesías estaba enfrente de ellos y ellos ni podían notarlo. Así que durante esa amonestación que Jesús le está dando a estas personas, a este público, le llega esta historia de unos galileos que habían sido matados dentro del templo. Y la historia es bastante gráfica. Le dice, los mataron y los mataron de manera tan fea cuando estaban ellos dando su sacrificio, que la sangre de estas personas se mezclaron con la sangre del sacrificio. Así que Jesús contesta y dice, ¿saben qué? ¿Piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que los demás? Les digo que no.
De la misma manera, ustedes perecerán si no se arrepienten. Y Jesús no solo se queda allí, sino que les cuenta a ellos otra historia. Y dice, ¿saben aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé? ¿Ustedes creen que ellos eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? Les digo yo que no. De la misma manera, ustedes van a perecer si no se arrepienten. Aquí Jesús está atacando esta noción de que buenas cosas le suceden a buenas personas y malas cosas le suceden a malas personas. Esa idea de karma, ustedes me han escuchado hablar de karma en otra ocasión. Esa idea que buenas cosas le suceden a buenas personas, malas cosas le suceden a malas personas. Y si al sol de hoy todavía crees en karma, obviamente no ves CNN. Obviamente no sales al mundo real. Aquí Jesús está dándole ataque a esa noción. Le dice, piensan que ustedes, porque son menos pecadores, no van a sufrir así. Les digo, de la misma manera, van a perecer a menos que se arrepientan. Estas palabras de Jesús no son las palabras que nos encanta escuchar. No son las palabras suaves de Jesús cuando habla con una tierna voz. No es el Jesús que nos gusta escuchar, que le dice, deja que los niños vengan a mí. Ese no es el Jesús que está aquí. Así que se da dos ejemplos de sufrimiento y dolor aquí. Uno causado por las manos de hombres y otra simplemente la estructura le cayó encima de 18 personas. I mean, they were having a day, right? O sea, fueron al Starbucks como costumbre, iban al trabajo y de repente les cayó el edificio encima. Es el equivalente a Kevin Cosgrove, cuya llamada fue cortada repentinamente cuando la segunda torre del World Trade Center le cayó encima, matando más de 2,800 personas. Having his day. Estaba tomando su día. Así que Jesús usa unas palabras aquí que son incómodas. Él usa unas palabras así como arrepentimiento y perecerán. Y no nos queda nada más que analizar, porque no puede ser que Jesús está diciendo que si no nos arrepentimos, nos va a caer una torre en nosotros. O sea, no puede ser que Jesús está diciendo eso. Sin embargo, aquí dice, de la misma manera. ¿A qué se refiere de la misma manera? Y déjeme decirle lo que se refiere. De la misma manera significa que la vida de ellos, la vida de todos estos, terminó repentinamente. Y el problema con eso es que no estaban preparados, dice Jesús. No estaban listos. La muerte, mis queridos hermanos, puede llegarte de sorpresa. Bendición a aquellos que pueden ver la muerte venir. Aquellos que llegan a su edad o tienen la enfermedad de una manera que pueden ver la muerte venir en manera que pueden tomar tiempo para hacer sus preparaciones. Pero la muerte puede llegar de repente. Le das un beso a tu hijo, le das un beso a tu esposa, sales del trabajo y no regresas. La muerte tiene una manera de sorprender y así que Jesús aquí está diciendo, arrepiéntanse o perecerán igual. Él está diciendo, estas personas murieron sin prepararse, pero intercalado en esa declaración, les digo esta mañana que intercalado en esa declaración, Él les da la manera como pueden prepararse. Y la manera como podemos prepararnos, dice Jesús, es arrepintiéndonos. Ahora lo que significa arrepentiendo es grande. Así que Él usa una parábola para ayudarnos a entender eso, porque aquí en esta parábola que sigue encierra toda la ira de Dios contra el pecado, pero también a la misma vez encierra toda la paciencia de Dios hacia su creación. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? Cristo cuenta el relato del hombre que vino a ver si su higuera tenía frutos. Noten aquí que en el versículo 6 dice que él fue a ver si había frutos. Él no manda a un trabajador a ver si había frutos. Él es el quien va a revisar, él va a probar si hay fruto en este árbol. Era obvio que había cierta ansiedad para el dueño de encontrar cierto fruto. Quería encontrar fruto, tenía 3 años de haber buscado fruto, pero esa ansiedad no estaba fuera de lugar, no estaba mal ubicado esa ansiedad. Porque por un lado, el árbol había declarado, el árbol había hecho su profesión. Era una higuera. Había dicho que era una higuera, había dicho que iba a producir higos. El árbol nunca dijo que iba a producir naranjas, no dijo que iba a producir manzanas, no iba a producir aguacates, era higos. Sus frutos eran higos. 3 veces al año producía su fruto. Tenía hojas como una higuera. Era el tamaño de una higuera. Por todos sus aspectos parecía en el exterior, quédense conmigo esta mañana, parecía en su exterior una higuera.
Así que era razonable esperar que se encontrase higos en este árbol. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de esta idea? Quédense conmigo. Cuando el ser humano, ustedes saben para dónde voy con esto. Cuando el ser humano profesa ser cristiano, cuando el ser humano profesa ser un seguidor de Cristo, cuando el ser humano profesa tener la verdad, no en la iglesia, pero en Cristo Jesús, deben haber frutos que respaldan eso que nosotros creemos. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? Así que el dueño viene y busca esos frutos en nosotros. Él no busca esos frutos en personas que no se llaman cristianos. Eso no es razonable. Pero para ti y para mí, aquellos que decimos somos cristianos, Él espera, Él demanda y viene en busca de esos frutos, de esas vidas cambiadas, de esa nueva persona que podemos tener. Les voy a hacer esta declaración esta mañana. Escuchen bien. Es una cosa seria decir que uno es cristiano. No sé si me están escuchando esta mañana. Es una cosa seria decir que soy cristiano. Era también razonable pensar que el dueño encontraría fruta en este árbol viendo el privilegio que disfrutaba este árbol. Vean aquí, versículo 6 de este mismo capítulo 13. Había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña o en su viñedo. Era razonable, mis queridos amigos, que si este árbol, que por lo general se hallaba al lado de la carretera, ahora estaba plantada en una tierra más cultivada, con los mejores nutrientes, con la mejor atención, rodeado del mejor fertilizante, ¿no es razonable pensar que daría mejor fruto? Si hubiese un lugar favorable donde esta higuera pudiese producir frutos, era este lugar. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Yo crecí 60 millas norte de San Francisco, en Sonoma County. Y yo sé que muchos conocen Sonoma County porque ahí produce uno de los mejores vinos de todo el mundo. ¿Sí? Cuando éramos chiquitos, mi prima y yo íbamos a la iglesia central de San Francisco, ahí entre la 24 y la Misión, a la par de taquerías y bares. Ahí estaba nuestra iglesia. Pero por un tiempo dejamos de ir a esa iglesia e íbamos a la iglesia hispana de Santa Elena, allá por Pew, por Pacific Union College. Ahí quedaba. Y recuerdo de chico, de la edad de mi hijo, montarnos 40 minutos y pasar colinas donde a la izquierda y la derecha había nada más que viñedos. Y el sábado en la mañana, temprano, saliendo el sol como le pegaba a esos gajos de uva, a esas hojas bien cuidaditas, todas esos viñedos. Así que yo sé lo que significa cuando cultivan algo bueno ahí. El trabajo que le dan, el abono que le dan, el cuidado que le dan a esas tierras. Así que si había un lugar donde la higuera pudiese producir buenos frutos, era este lugar. Ahora no hay algo en su radar espiritual que les dice, eso me suena raro. ¿Qué hace una higuera plantada en un viñedo? Yo entiendo que deben salir uvas, pero ¿qué hace una higuera plantada en un viñedo? Déjenme decirles aquí el libro de Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26. Vamos a ir rápidamente. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dice Jesús. ¿Quién es esta mujer? Esta es la mujer samaritana, quien el Señor tuvo que mostrarle que en su vida necesitaba un Salvador. Juan capítulo 8, versículos 3 al 11, comenzando con el versículo 4, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer le han sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Escuchen bien, a pesar de haber sido encontrado en el acto de adulterio, no fue condenada por Jesús. Ese hecho de misericordia transformó a esta mujer en una mujer privilegiada, una mujer que después derramó su perfume sobre Jesús. Esa mujer fue la primera a encontrarse con Jesús después de la resurrección. El libro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, registra la historia de Zaqueo, transformado por el amor de Jesús, un pecador publicano quien aceptó el mensaje, aceptó la gracia que Jesús le daba. Quédense conmigo esta mañana. Si notan, hay algo en común entre estas historias y muchas más que podemos encontrar.
Y lo importante mencionar aquí es que el Señor está dispuesto a transformar a cada uno de nosotros hacia su visión de qué debemos hacer. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? Dios está en el negocio de plantar higueras en viñedos. ¿No les da alegría eso? Nadie dice amén a eso. Dios está en el negocio de ver más allá de lo que uno es y ver el potencial que uno puede dar, lo que uno puede llegar a hacer con su ayuda. Dios está en el negocio de plantar higueras en viñedos. Dios le encanta tomar un pescador mal hablado y convertirlo en un pilar de la iglesia. Dios le encanta tomar a Saulo y convertirlo en un líder para este movimiento. Dios está en el negocio de plantar higueras en viñedos. Él está en el negocio de ver más allá de nuestras faltas y ver el potencial que nosotros podemos y debemos dar. Nosotros vemos jóvenes mal hablados. Dios ve líderes y predicadores. Nosotros vemos mentirosos. Dios ve hombres y mujeres dispuestos a evangelizar. Nosotros vemos a una persona que guarda el domingo como el sábado y criticamos esa práctica, pero Dios ve un cristiano sincero que si supiese mejor, guardaría el sábado mejor que nosotros. Dios, mis queridos hermanos, está en el negocio de plantar higueras en viñedos. Así que tenemos este privilegio. Tenemos este privilegio que tenemos aquí en 1 de Pedro 2:9 cuando dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Dios está en el negocio de plantar higueras en viñedos. No somos privilegiados solamente para ocupar espacio. Dios provee todo lo que necesitamos para poder producir buenos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos que Él espera de nosotros? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 8, lo leyó Seth. Por esa razón, poned la mayoría diligencia en agregar a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia devoción a Dios, y a la devoción de Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejará ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio propio. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 17. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Versículo 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Versículo 14. Pero encima de todo, absolutamente encima de todo, dice la Biblia, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos y himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, quédense conmigo, y todo lo que hagan de palabra y obra, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo. Puedo darles listas tras listas de cosas que debemos de demostrar, de cualidades que debemos de tener. Versículo 2 a través de Colosenses: escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto. En otras palabras, ámense. Si no hay amor, ¿sabe lo que dice Dios? Córtenlo. Córtenlo. ¿Para qué ocupa inútilmente la tierra? Que gobierne la paz, dice en el versículo 14. Que no vengamos a nuestros hogares o a nuestras escuelas o a nuestras iglesias con ira o rencor. Y si tenemos eso, ¿sabe lo que dice Dios? Córtenlo. ¿Para qué ocupa inútilmente la tierra? Que habiten ustedes la palabra de Cristo. En otras palabras, que no se pongan a chismear el uno al otro. Que no hablen mal del uno al otro, que hablen de Dios, que se amen como Dios ama a las otras personas, que tengan la ternura de Dios, de Jesús en su vocabulario. Pero si no la tienen, ¿sabe lo que Dios dice? Córtenlo.
¿Para qué ocupa inútilmente la tierra? No sé si me dejan acercarme a ustedes un poquito. Venimos a nuestros hogares y no soportamos a nuestras parejas. No soportamos ni a nuestros hijos. Odiamos a nuestros jefes. Todo el mundo está en error. Yo puedo ver el error en todos. Ustedes no me entienden, no me dejan tener mi futuro como yo lo quiero. Pero esos son mis planes. Mira quién está en el púlpito predicando. Mira quién cantó el especial. Mira quién ungieron de anciano. Córtenlo, dice Dios. ¿Para qué ocupa inútilmente la tierra? Matthew Henry, el comentarista, dice lo siguiente: es triste pensar cuántos disfrutamos del privilegio del evangelio y aún así no hacemos nada o muy poco por honrar a Dios. Ahora Jesús también aquí está diciendo otra cosa. Aquí en su declaración Él está diciendo a nosotros los religiosos, los que pensamos que nuestro buen comportamiento nos ha ganado algún favor a Dios y la destrucción de otros. Y Él está diciendo, ¿saben qué? Ustedes que piensan así tienen un problema. Necesitan arrepentirse también, porque no hay fruto en ustedes. Él está atacando aquí a la idea de que tus logros morales están llenando algún requisito para el cielo. Especialmente cuando Isaías 64:6 dice que si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Toda tu bondad, toda tu buena apariencia, toda tu buena justicia, todas estas cosas que tú haces y que crees que te van a traer algún favor de Dios. Cuán bien guardas el sábado, cuán bien memorizas la Biblia, si la música que escuchas es la correcta, si tu dieta es vegana y cruda. Aquí en esta parábola Jesús está diciendo, ¿tú crees que esos son los frutos que yo quiero de ti? Córtenlo. ¿Para qué ocupa inútilmente la tierra? Ahora no estoy diciendo yo que esas cosas no son buenas, pero esas cosas no te van a llevar a un gran favor para Dios. No sé si me están entendiendo esta mañana. Córtenla, dice Dios. ¿Para qué ocupa inútilmente la tierra? Él resume nuestros frutos y dice, lo que yo quiero de ustedes es lo siguiente. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? ¿Para qué ocupa inútilmente la tierra? ¿Saben lo que quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando tu fe se convierte en una lista de observancias y nada más? ¿Qué sucede cuando toda la experiencia de Jesús está encerrada en una hora aquí dentro de la iglesia? ¿Qué sucede cuando no creces en gozo y adoración hacia Dios? ¿Qué sucede cuando lo único que haces es seguir una serie de requisitos para tratar de demostrar ser una buena persona? Jesús aquí está diciendo, si eres así, afuera, porque estás ocupando mal la tierra, estás ocupando mal los nutrientes que pueden ser utilizados para otra persona. Y lo que haré es que te quitaré y pondré otro árbol ahí que sí va a dar fruto. Córtenlo. ¿Para qué inútilmente ocupa la tierra? Ahora yo sé, estaban esperando unos chistecitos, estaban esperando un poquito más liviano. Órale, Eduardo está caliente aquí, this is kind of heavy. Yo sé, está pesadito, y yo entiendo que está pesado. Pero el arrepentimiento tiende a ser algo pesado también. ¿No lo creen así? El arrepentirse es algo pesado también. Sin embargo, este peso nos debería llevar a decir, Eduardo, tienes toda la razón. Eso suena como yo. Eso suena como la persona que tú estás describiendo. Y si por alguna razón tú me vas a decir en tu mente ahorita, eso no soy yo, pues déjeme decirle que las declaraciones de Jesús son específicamente para ti. Así que él le dijo al viñador, aquí en el versículo 7 de Lucas 13, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada, córtela. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Aquí hay una frustración, hay un enojo en el tono del dueño. Él ha venido a buscar frutos y no ha encontrado nada, pero doy gracias esta mañana por el pero. Doy gracias porque hay un pero aquí, porque intercalado en esa frustración hay también una paciencia.
Una paciencia que dice, le daré más tiempo. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? Esas son buenas noticias. ¿Saben de qué se trata este sermón entonces? Este sermón, les voy a decir antes de sentarme, se trata de que otra vez Dios está apelando a tu corazón. Otra vez Dios está acercándose a ti, te está recordando, te está amonestando. Eso es lo que significa en esta parábola cuando el viñador dice que va a cavar y va a abonar alrededor del árbol. Él está acercándose a ti. Él lo ha hecho para empujarte, para desafiarte. ¿Estás produciendo fruto o eres simplemente un espectador en esta fe de Jesús? El jardinero tiene bien claro lo que debe hacer. El espíritu de profecía concuerda con la Biblia que ambos, el jardinero y el dueño, saben lo que debe sucederle a este árbol. Noten aquí que el jardinero no le pide toda una eternidad para el árbol. Tampoco le pide 20 años ni 5 años. Le pide simplemente un año más. Si produce, qué bien. Pero si no, córtenlo. ¿Y cómo corta el jardinero el árbol? Quédense conmigo esta mañana. Yo sé que ya estamos cansados. Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice lo siguiente, por eso Dios los entregó a la inmundicia, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron a sus propios cuerpos entre sí mismos. ¿Sabe lo que quiere decir esto de Romanos capítulo 1, 24? Quiere decir lo siguiente. Hay momentos en tu vida donde el Señor se acerca a ti y tú le dices, I got it. Te entiendo. Gracias. Chévere. Y te deja un rato y llega y busca otra situación para acercarse a ti, a tu corazón. Y tú le dices, sí, entiendo, I got it. Chévere. Y llega otro momento y encuentra otra persona que te acerca a tu corazón y tú le dices, good Lord, ya entendí, perfecto. Y llega otro momento, un momento final, y eso ya no vuelve a ocurrir. Ya no vuelves a escuchar esa voz. Y no porque Dios ha dejado de hablar, es porque ya tú dejaste de escuchar. Y ya no vuelves a escuchar su voz. Eso es lo que significa ahí cuando dice, por eso Dios los entregó a la inmundicia. Pero aún así, esta mañana tengo buenas noticias. Yo sé, están así como wow, eso es triste. Déjenme decirles, tengo buenas noticias. Porque aquí en Romanos 8 nos recuerda que todo esto de Romanos 1 está hecho con la esperanza, con el hope que tú aceptes, con la esperanza que tú te arrepientas, con la esperanza que un día te encuentres en la gloria del Señor. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? Así que el jardinero le pide un año más. Y si recuerdan, yo le dije que el tema tiene contextualizado la idea de arrepentimiento. Ese es el contexto de esta historia, arrepentimiento y renovación. Cada año que pasa en tu vida es una nueva oportunidad para que hagas lo que Jesús sabe que tú puedes hacer con su ayuda. El Señor, dice la Biblia, es lento para la ira y abundante en misericordia. Alguien dígame en esta mañana. Así que la pregunta que les hago esta mañana, antes de sentarme, ¿qué hace el jardinero el cuarto año que no ha hecho los últimos 3 años? ¿Qué hace el jardinero diferente en el cuarto año que no ha hecho en los últimos 3 años para producir fruto? Él dice, déjalo un año más y voy a trabajar la tierra y la voy a abonar, pero acabo no ha hecho eso él en los últimos 3 años, no ha hecho eso mismo él en los últimos 3 años. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué hace diferente el jardinero el cuarto año de los últimos 3? Les declaro esta mañana que nada diferente. Él sigue llegando a tu corazón. Él sigue tomando el tiempo para acercarse a ti. Él sigue tomando cada oportunidad en tu vida para conocerte más y cambiar tu manera de ver la vida. Tienes que dejar tus costumbres, te dice. Tienes que dejar tus vicios, te dice. Tienes que dejar esos planes que tienes en tu mente porque tienes que aceptar los planes míos, dice. Él trabaja la tierra.
te da el Espíritu Santo para ayudarte, te manda a la iglesia para que te apoye, te manda su palabra para que sea tu espada. Él lo ha hecho por ti, Él lo hace por ti y lo sigue haciendo por ti. Y Él espera esos frutos, pero al final esos frutos los tienes que generar tú. Tú tienes que decidir producir esos frutos. Eso es lo único que Él no puede hacer por ti. Y no solamente producir frutos para uno mismo, sino también ayudar a otros a poder producir frutos también. Eso se llama hacer discipulados. 1 año más, le dice el jardinero. 1 año más para impresionarte. 1 año más para convencerte. 1 año más para lograr que alguien te conmueva. No sabemos si el árbol fue exitoso. La parábola no nos dice eso. No nos dice si al final lo cortaron o si en verdad terminó produciendo todos los higos que el dueño quería o mucho más. Pero sí sabemos algo. Quédense conmigo, ya estoy por terminar, pero sí sabemos algo. Sabemos que el diálogo que prevalece entre el jardinero y el dueño es el diálogo que dice: te daré 1 año más. 1 año más. Y para eso toda la iglesia debe decir amén esta mañana. 1 año más. Y aunque parezca una amenaza eso, la realidad es que 1 año más no es en términos de calendario, pero más bien es en términos de oportunidad. Oportunidad dada a nosotros a través de la gracia de Jesús cada día para comenzar nuevo con Él, para tener oportunidad con Él, para poder gozar con Él. Por esa razón, dice Pedro, por esa razón poned la mayoría diligencia en agregar a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia devoción a Dios, y a la devoción de Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Cuándo vamos a comenzar? Déjenme sugerirles. Él está a la puerta. Déjalo entrar. Damos muchas gracias, Eduardo, y gracias a Dios por la presentación de su palabra. El último himno es meditar en Jesús. Y vamos a tomar este tiempo al cerrar este servicio en esta mañana para meditar en Jesús y en la oportunidad que nos está dando. Puesto de pie, cantemos el himno número 270.